parecer una eternidad, ¿no? Claro. De las cosas que tuvimos que ir afrontando todos los días y sobre todo por el estado en que encontramos el INSEP. Pero bueno, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha perseverancia, con mucho orden que estamos intentando incorporar a todas y cada una de las áreas. La verdad es que estamos cumpliendo con las expectativas, cumpliendo con nuestros prestadores médicos, no así con el área de prótesis y Mm. medicamentos, porque bueno, es un tema que hoy nos está ocupando nuevamente, pero la verdad que hemos avanzado muchísimo y sobre todo en aquellos aspectos que hacen al funcionamiento. Creo que el año 2025 va a ser el año de la tecnología para INSEP, Mm. porque la verdad que los sistemas que funcionan, ya muchos de ellos son obsoletos y tenemos que incorporar toda la Claro. tecnología para mejorar todos los procesos administrativos y contables que tenemos en el organismo, ¿no? Bien, bueno, y dentro de la polémica que hay con los gremios, tiene que ver con este proyecto para subir lo que es uno de los fondos que tiene, que es el de alta complejidad, si mal no recuerdo, que bueno, está por tratarse en diputados y eso genera polémica con los gremios estatales. Sí, ¿Cómo es para que la gente a entienda? ver, esto es una iniciativa de Sí. uno de los diputados del oficialismo, Ujú. que es el diputado Iván Joker, que preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Mm. que forma parte de la Comisión de Salud, donde en su momento, cuando vinieron a charlar conmigo para interiorizarse de la situación, bueno, obviamente yo transmití cuál era la situación real en cuanto a números del organismo y obviamente que demostré la necesidad de compensar ese déficit que teníamos en la caja de alta complejidad. Eh, que para que la gente lo entienda, ¿qué significa alta complejidad? Es un descuento que se le hace Claro. del 1% a todos los empleados activos y pasivos y que está destinado con esos recursos a cubrir patologías graves de altísima complejidad que requieren un tratamiento especial a diferencia de cualquier otra prestación Claro. que pudiera brindar el organismo. Estamos hablando de tratamientos oncológicos, inmunológicos, genéticos, HIV, cardio, neuro. Son tratamientos muy, pero muy costosos y que por eso el organismo, en este caso, con el fondo de alta complejidad, absorbe, escucha bien, el 100% de todo el gasto que significa la alta complejidad. Y no estamos hablando solamente de la atención médica, de las cirugías, estamos hablando de todo, desde el traslado, hotelería, Mm. pensión por el tiempo que el paciente esté, por ejemplo, derivado en la ciudad de Buenos Aires o acá en la provincia del Chaco. Es decir, el organismo absorbe el 100%, es totalmente gratuito para el afiliado. Para el afiliado o cualquier integrante de su grupo Claro. familiar que pudiera tener una patología que normalmente son patologías bueno, de gravísima situación y que donde está en peligro la vida del afiliado. Claro. Y esto es lo que hoy por hoy se está discutiendo. Hoy, por ley, está establecido que el aporte que hace el afiliado es del 1%. El 1% que si vos te pones a pensar en un sueldo de un empleado municipal, por darte un ejemplo, que en el interior pueden estar cobrando 260, 300.000 pesos mensuales, el 1% por ciento significa 2.600 pesos o 3.000 pesos, que no alcanza, yo siempre doy este ejemplo porque soy Mm. fumadora, no alcanza para comprar un paquete de cigarrillos. Y también hicimos todo un muestreo de lo que significaría para los empleados que están con dependencia en la administración pública o en ECOM. Claro. Y nosotros hicimos este cálculo. Hoy por hoy, un director, por ejemplo, de la administración pública paga 5.596 pesos. Un jefe de departamento, 4.700 pesos. Un profesional categoría 6, 3.079 pesos. Es decir, son montos que no cubren absolutamente nada, ni siquiera alcanza para cubrir el arancel que se le paga al médico por la consulta. Claro. Es Sí, sí. decir,
estamos en una situación muy, muy difícil y que no es una cuestión que se generó ahora. Para nada, no es que la gestión nuevo gobernador generó este déficit, no, ya en el año 2019 los directorios, el directorio anterior en esa época había mandado hacer una auditoría y contrataron los servicios de la Universidad de Salud y ya en el 2019 decían de que era deficitario y que para cubrir todas las prestaciones que brindaba el organismo a través del Fondo de Alta Complejidad se necesitaba un punto y medio más. Estamos hablando Claro, del 2019. A partir de ahí, todos sabemos, y es de dominio público, lo que ha ocurrido en el país en cuanto a inflación, claro. en cuanto a costos de medicamentos de alto costo, en cuanto al costos de prótesis. Y la verdad es que hoy nos encontramos en una situación donde tenemos un déficit del 3% en cuanto a los ingresos que recibimos para cubrir este tipo de Claro. patologías. Entonces, del 1%, ¿y a cuánto quieres llevar el proyecto A de...? ver, nosotros no Sí, planteamos el monto, lo que claro, sí fuimos, yo claro, participé con todo el equipo técnico, la asesora legal, la gerente de obra social, la gerente de administración, fuimos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fundamentamos cuál es el problema que tenemos en cuanto al funcionamiento del fondo y obviamente eso es una decisión ya de la Cámara de claro. Diputados. Creo que el proyecto hablaba de un 2%, que es insuficiente, de acuerdo a nuestros números, porque hicimos un comparativo. Fíjate vos que de julio del 2023 a julio del 2024 estamos tomando dos gestiones. Claro, Los recursos fueron de 23.808 millones de pesos y las erogaciones de 59 mil millones de pesos. Esto significa que hay un desfasaje claro, importante y que cuando hablamos de fondo de alta complejidad estamos hablando de la posibilidad de salvar la vida a alguien. claro, En una patología de cardio, la verdad que una cirugía de altísima complejidad le puede salvar la vida a un claro. afiliado. Y si ustedes supieran los números que se manejan para cada una de estas situaciones, un medicamento oncológico que debe ser proveído al afiliado cada 21 días, estamos hablando de millones de pesos. Y no solamente, a ver, la mayoría de las prestaciones están contempladas, están nomencladas, pero también con qué situación nos encontramos, que hay otros medicamentos MAC, nosotros los llamamos MAC, que no están nomenclados porque no están autorizados por Claro, la ANMAT y eso trae aparejado la judicialización por parte del afiliado. Normalmente la justicia siempre falla a favor del que presenta la medida cautelar y obviamente que eso desequilibra aún más las proyecciones económicas que uno pudiera tener claro. para cumplir con estas patologías. Estamos hablando que en la provincia del Chaco nosotros tenemos casi 14.000 personas que están incluidas dentro del Fondo de Alta Complejidad. Es un número importante y son recursos muy, pero muy elevados los que se tiene que volcar para la atención de la situación que viven en materia de salud, ¿no? ¿De dónde sale la plata para cubrir el déficit que tiene? El déficit, bueno, a ver, ¿cómo funciona? Claro, ¿Cómo se administra el organismo? El INSEP funciona con los aportes de los afiliados claro, y las contribuciones por parte del Estado, llámese Estado provincial o municipal. Cada uno de las partes hacen su aporte, por decirlo, y con esos recursos nosotros tenemos que funcionar. El INSEP no funciona con recursos adicionales que nos pudiera dar el Estado provincial, por ejemplo. Nosotros funcionamos con esos recursos y con algunos, muy pocos, que recibimos de determinadas reparticiones nacionales, pero son muy, muy pocos
los recursos extra que Claro, nosotros podemos acceder para atender la situación de salud de más de 275.000 afiliados en toda la provincia. claro. Entre ellos, estos cercanos a los 14.000 que sí tienen patologías que está en riesgo en más de uno de ellos la vida, ¿no? Claro. ¿Y cómo están con el tema de los aportes que tiene que dar el gobierno nacional, la ANSES, hacia las cajas no transferidas, que son, creo que son 13 las provincias que están en la misma situación que el Chaco, ¿no? De que con la nueva gestión se cortaron esos dineros que tenían que venir. Sí, sí, efectivamente, tal como vos lo decís, la verdad que es una situación difícil por la que atraviesa la provincia del Chaco en materia de jubilaciones y sobre todo el déficit Claro, jubilatorio. El déficit que es histórico en la provincia, que se ha intentado corregir de distintas maneras por todos los gobiernos, pero bueno, sabemos que en su momento hubo muchas de las provincias fueron transferidas a Nación. claro, Nosotros tenemos nuestra Constitución Nacional que establece el 82% claro. móvil y obviamente la no transferencia a Nación de nuestra caja jubilatoria. Fue una lucha que se dio en su momento en la provincia, que incluso la encabezó el mismísimo gobernador Leandro Sdero en su momento cuando fue diputado. Él encabezó esa lucha de no transferir la caja a Nación. Y bueno, de todo el país, 13 provincias no transfirieron sus cajas a nivel nacional. Eh, a partir de allí, desde el gobierno nacional hubieron una serie de procedimientos como para ver, conciliar, acercar algo de recursos, pero nunca la nación cumplió con ese compromiso que se había asumido. En los últimos años solamente se hicieron anticipos de a Claro, cuenta de la deuda que claro, tuviera Nación con las provincias. Y la verdad es que desde el 10 de diciembre la provincia del Chaco no ha tenido el envío de un solo centavo para cubrir por parte de Nación para cubrir el déficit jubilatorio. Hoy por hoy, por una decisión política del gobernador, nuestros jubilados, nuestros pensionados, que estamos hablando cercanos a las 50.000 personas, cobran sus saberes en tiempo y forma, cobran las actualizaciones conforme a la Constitución, las actualizaciones salariales, es decir, están resguardados y contenidos hoy por el gobierno provincial. Hace unos meses, hará 2 meses, tres, vinieron a hacernos la auditoría claro, de Nación desde el ANSES, pero auditaron los años 2018 y 2019. Faltan sí, algunos años todavía por auditar y creo que nosotros fuimos una de las primeras provincias que esta gestión nacional envió a auditores como para poder avanzar claro. en la simulación, podemos decir así, de los números que debería enviar Nación a provincia. Pero bueno, estamos recién en esos años y esto de alguna manera es una herramienta que va a tener Claro. el gobernador como para sentarse a discutir estos números con el presidente de todos los argentinos y ver cómo vamos compensando este déficit que es histórico y que es importante para las arcas de la provincia, que hoy Claro. están cubriendo las necesidades de todos y cada uno de los jubilados y pensionados de la provincia. Por último, Irene, y gracias por venir. ¿Cómo se han planteado desde esta nueva gestión tratar de ir cubriendo todos esos agujeros o baches que hay, recupero de gastos, mayores controles, para poder de alguna forma que cierre, ¿no? Porque el INSEP y todo lo que es el sistema es una cosa monstruosa, me imagino, Sí, que no así debe es. ser fácil llevar un control, una administración de algo tan Sí. macro. Yo, una vez un periodista de radio me preguntó, ¿cómo usted definiría el INSEP? Y la verdad que yo decía que quería que el afiliado que nos estaba escuchando pudiera graficar lo que para mí era el INSEP cuando asumí el 10 de diciembre. Y dije, es una botella de plástico con agua y con muchos agujeritos Mm, donde los recursos se escapan por claro, esos agujeritos. Hoy por hoy, en estos 10 meses, estamos tapando de a poco cada uno de esos escapes de recursos claro. que han existido y que obviamente nos llevaron al déficit con el que nos encontramos, ¿no?
Poco a poco estamos rearmando las áreas, rearmando todo lo relacionado a convenios extraprovinciales, rearmando el tema de la oficina de recupero, viendo cómo renegociamos aranceles Mm, con prestadores médicos, como también con los hospitales de alta complejidad en Buenos Aires, que al principio cuando arrancamos la gestión éramos prácticamente rehenes de cada uno de ellos. Nos decían el aumento es del claro, 40% y vos si no le pagabas el 40% de aumento de arancel no te recibían a los pacientes que teníamos que derivar a Buenos Aires. Bueno, fueron muchos meses de discusión, de negociación y la verdad es que hemos avanzado muchísimo en cuanto sobre todo, lo que significa aranceles. Hoy estamos logrando que se nos reconozca pauta inflacionaria, que es un logro claro. gigantesco para nosotros, pero hay tanto, pero tanto por hacer en materia de ordenamiento interno que si nosotros vamos a enfocar la gestión del año 2025 en esa cuestión, porque no puede ser que un expediente que ingresa al organismo, vos, por Sí, ejemplo, tenés que solicitar un reintegro por una prestación determinada que la cubriste y que el INSEP debería hacerlo y pedís el reintegro como establecen las normas. No puede ser que tu expediente pueda demorarse 90 o 120 días. ¿Por qué? Por el circuito administrativo tan engorroso que hay y que en lugar de facilitar y transparentar el proceso, no se logra ese objetivo y obviamente cuando vos cobras el recupero, esos claro, recursos ya no satisfacen la erogación que vos así es. hiciste en su momento, se licúa todo por el camino. Por eso digo, el 2025 va a ser de la tecnología y obviamente para mejorar las prestaciones, mejorar los controles, las auditorías, que obviamente son fundamentales para la sustentabilidad de las prestaciones que brinda el organismo, ¿no? Que Así es. son muchísimas. Creo que no hay obra social en esta parte del país que brinde los servicios de excelencia y en cantidad a todos y cada uno de los afiliados. Y no importa si cobras Mm. 260.000 pesos o si cobras 3 millones de pesos. Los servicios Son son solidarios en de eso. calidad para todos los afiliados en igualdad de Claro, condiciones, no, ¿no? no, no es como una prepaga que uno depende del plan que pague y tiene el servicio. En ese sentido Así es es. un sistema solidario del INSET. Muchísimas gracias, No, Irene. gracias a ustedes por la Gracias por invitación. venir, por tu tiempo.